digamos, occisos, dentro de los asesinados, dentro de los ejecutados, hayan personas que estaban en submarinos que transportaban drogas, que transportaban evidentemente material de drogas. Tienes que especificar quiénes iban y quiénes no. Y esto es una estadística, esto es un número. 57 es un número, es la deshumanización de la persona, de la víctima, del ejecutado. Tienen que decir los nombres de estas personas, tienen que identificar plenamente a estas personas, por lo menos su país de origen. Pero bueno, son algunas preguntas que se hacen dentro del Congreso de Estados Unidos, son algunas preguntas que se hacen dentro del Senado de Estados Unidos. En el más reciente ataque bélico ocurrido el lunes 27 de octubre, es decir, anteayer, el titular de la cartera estadounidense, Pete Hegseth, informó que 4 lanchas fueron bombardeadas en el Pacífico, matando a 14 personas, al tiempo que destacó que un tripulante, del cual no se tiene conocimiento sobre su identidad y nacionalidad, sobrevivió al ataque. La presidenta Sheinbaum también anunció del rescate de una persona que se encontraba en el Caribe. México rescató al único sobreviviente del ataque de Estados Unidos en el Pacífico, en el Caribe, no, perdón, en el Pacífico. México rescató al único sobreviviente del ataque de Estados Unidos en el Pacífico por razones humanitarias. Indica Claudia Sheinbaum que por razones humanitarias rescató a este sujeto. Yo no entiendo cómo Estados Unidos bombardea una lancha y no hace el monitoreo para ver si hay sobrevivientes. Si se supone que estás haciendo investigaciones. O es una operación de masacre y ya. Pero eso lo ha dicho Pete Hegseth. No, yo no sé si las operaciones Search and Destroy o de búsqueda y destrucción de Estados Unidos están habilitadas por el derecho internacional. Si la Corte Penal Internacional nada más está para joder a Venezuela. Nada más está para joder a los gobiernos de izquierda. Para incomodar cuando de repente gobiernos populares quieren generar una mecánica de política, de distribución del poder, de distribución de la riqueza distinta. Nada más sirve para eso. Para lavarle los interiores al que esté mandando en Estados Unidos. Pero no funciona para hacer reclamos humanos, como debe ser, para hacer reclamos legítimos. La presidenta Claudia Sheinbaum remarcó que México no está de acuerdo con la campaña de ataques del ejército de Estados Unidos que realiza en aguas del Pacífico. Este ataque a la lancha, aclaró la presidenta Claudia Sheinbaum, que fue realizado en aguas internacionales. Son algunos elementos, ¿no? Yo hice el planteamiento, palabras de Claudia Sheinbaum, con el secretario de Relaciones Exteriores, que estos temas se vean en una mesa con Estados Unidos. Queremos que se cumplan todos los tratados internacionales y no estamos de acuerdo con cómo se dan estos ataques. Sigue la resistencia en la región a este movimiento irrespetuoso de parte de el señor Donald Trump, de parte de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Sé por acá que en el caso de Trinidad y Tobago particularmente, recientemente algunos habitantes de Trinidad y Tobago han informado que han aparecido cadáveres en las playas de esta nación caribeña. Testigos afirman que los cuerpos son de las víctimas de los bombardeos estadounidenses contra las embarcaciones que navegan en aguas internacionales dedicados a la pesca. No lo dice Ricardo González. No lo dice Diosdado Cabello, ministro de Interior, Justicia y Paz de Venezuela. No lo dice una institución del régimen. No lo dice un gobierno de izquierda. Lo dicen los testigos que reciben a los cadáveres que flotan en el Mar Caribe y que son, digamos, en cierto modo botados o escupidos por las aguas en las costas de Trinidad. Que pescadores de Trinidad y Tobago han sido bombardeados con todo el descaro, con características nazis, con un enfoque inhumano, cuando
Hay muchos de estos unidades de transporte, de estas lanchas, que no están armadas y que tranquilamente pueden neutralizar, como lo ha venido diciendo el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Son cosas, ¿no?, que uno consigue en medio de esta oleada de noticias. 57 ya las personas que han sido ejecutadas por Estados Unidos. Venezuela News también tiene un material, dice el exmarín Dan Bilzerian. Trump quiere una guerra con Venezuela porque tiene más petróleo que Arabia Saudita. Continúan ciertas voces en Estados Unidos haciendo denuncias al gobierno de Estados Unidos en relación a esta ofensiva asesina que mancha de sangre las manos de Donald Trump. El exmarine estadounidense Dan Bilzerian emitió recientemente una contundente declaración criticando la política exterior de Estados Unidos hacia Venezuela, afirmando que el interés principal no es la democracia, sino el control de los recursos petroleros del país. Dice el señor Dan Bilzerian que Trump quiere la guerra con Venezuela porque tiene más petróleo que Arabia Saudita. El 98% del fentanilo, y escuche bien, no lo dice Ricardo González, no lo dice Venezuela News, lo dice un exmarín de Estados Unidos. El 98% del fentanilo entra por México. Por México, entra por tierra. Y lo hacen los carteles mexicanos. Y yo no estoy diciendo que con esto la doctora Claudia Sheinbaum y el gobierno de México esté involucrado en esto. Pero si uno se pone a averiguar quién financia los carteles de México, quién protege a los carteles de México y de qué forma se arman los carteles de México, todo el tufo llega a Estados Unidos y al mercado de armas. Mercado de drogas y mercado de armas. Si uno se pone a analizar dónde diablos meten la plata los carteles mexicanos, el doctor Alfredo Jalife, experto en política internacional, demostró con pruebas, demostró con estudios, con informes, cómo la plata de los carteles mexicanos va a parar a bancos estadounidenses como el Wachovia Bank, donde lavan la plata de los carteles, la lavan en Estados Unidos. Entonces Estados Unidos son los únicos tipos, son como ese vecino chismoso que está pendiente de la vida del hijo del vecino, pero le fuman marihuana, perdón, dentro del cuarto. O sea, una cosa increíble, dale. Me fue allí pero le fuman droga en el cuarto. Y él está pendiente de qué hace el hijo del vecino. Hay vecinos así, ¿no? Que están chismeando para ver qué anda el otro. Ay, es que aquel bebe demasiado, aquel muchacho no hace deportes, qué vergüenza aquel. Y en la casa se le están drogando en el baño los hijos. Y perdonen que hable con esta franqueza, pero, hombre, ya un poquito de descaro, ¿eh? Hay que insistir en el carácter de la mayor población de consumidores del planeta, que es un mercado enorme a lo interno de Estados Unidos, y la cantidad de plata que se lava de la venta final del producto. (11:23 de la mañana, 11:23). Seguimos por acá conversando sin filtro. Estábamos leyendo noticia del exmarín Dan Bilzerian, que dice por acá en su cuenta X Bilzerian, que es un exmarín que ha estado denunciando, ¿no?, que Estados Unidos y Donald Trump solamente quiere colocar sus manos putrefactas en las riquezas de Venezuela. A través de su cuenta X, Bilzerian también desvió la atención hacia lo que considera una hipocresía en la lucha contra las drogas, rechazando las acciones militares y explosiones de embarcaciones en el Caribe. En su mensaje pidió investigar a la familia Sackler, a quien les asumió el tema de la distribución de drogas en Estados Unidos. Vaya, vaya, vaya. Esto posiciona a los responsables de la distribución legal de opioides de prescripción como el verdadero objetivo que debería ocupar la atención del gobierno. Ustedes se vieron la cantidad de gente que consume oxicodín,
que es este opioide que se utiliza para los dolores de los pacientes oncológicos, el Oxycontin, la oxicodona. Eh, y la cantidad, incluso yo lo he dicho en varias oportunidades, la cantidad de músicos y de reggaetoneros que pasan abiertamente y la cantidad de músicos que hacen, no sé si es hip hop, entre otros géneros, que agarran y hacen alusión a la oxicodona, que es un opioide, que es fuerte, que es de la familia de la morfina, que es de la familia del opio, ¿no? Y de la heroína. Sin embargo, es legal, se vende bajo prescripción. La cantidad de sujetos que hacen música, que le hacen oda a esto como una droga de uso recreativo es brutal, brutal. Dice por acá el señor Bilzerian que este medicamento es un analgésico potente que actúa sobre el cerebro y el sistema nervioso. Además, la pastilla es más potente que la morfina y desencadenó crisis de opioides que actualmente causa la muerte a más de 100 personas al día en Estados Unidos y ha generado millones de adictos. De igual forma, los Sackler han enfrentado numerosas demandas y críticas por su papel en la crisis de opioides en Estados Unidos debido a la promoción y prescripción excesiva de los fármacos adictivos. Es decir, tú vas a un médico y lánzate ahí un Oxycontin. Pero un dolor de cabeza, Oxycontin contigo. Pero voy por una rumba, Oxycontin. Mira, yo quiero salir con mi noviecita y quiero pasar la chévere de Oxycontin. Buenísimo, buenísimo. Vaya. O sea, dígame esa ola que vino. El tema del uso de los jarabes de tos. En aquel momento creo que era el Preveral que tenía codeína, algo así era. Y en Estados Unidos también hubo un brote de personas que consumían este jarabe en los liceos para no sé, ponerse high. Como dice la bandita del brócoli, la bandita verde, ¿no? De los adictos de Raguayana. Pero recuerdo, insisto, o sea, tienen un problema porque ellos son de la élite, ¿no? O sea, ellos tienen un problema, ellos no son drogadictos. Con todos estos datos de denuncia de drogas, distribución y adicción, la administración de Trump no ha investigado ni ha sancionado a la familia más millonaria de Estados Unidos. Los comentarios de Bilzerian, el exmarín estadounidense, reavivan el debate y ponen en evidencia las nuevas y verdaderas razones de la política exterior de las agresiones de Estados Unidos contra Venezuela. ¿Quién es el señor Bilzerian? Supuesto jugador profesional de póker, empresario dueño de múltiples compañías y con pasado militar. Es decir, es un influencer actualmente, pero fue un SEAL de la Marina estadounidense. Tiene un arsenal de armas personales que exhibe en las redes sociales. Y bueno, esas son las cosas que lo han convertido en una celebridad en Estados Unidos. Fueron una serie de tweets que desnudan los intereses de Estados Unidos en Venezuela. Pero ¿qué dice Rusia de todo lo que está pasando con Venezuela? Porque dicen que no, Venezuela está sola, Maduro está más débil que nunca, Maduro ya no va al gimnasio, según la señora María Corina Machado. ¿Qué es lo que dice Rusia sobre Venezuela? Venezuela es un estado soberano y en cualquier caso partimos de la base de que todo lo que ocurre en torno a Venezuela debe hacerse en conformidad con el espíritu y la letra del derecho internacional. Palabras del señor Dmitry Peskov. Dice, todo lo que ocurre en torno a Venezuela debe ser conforme al derecho internacional, es decir, dejen en paz a Venezuela. Son palabras bastante formales, son palabras bastante prudenciales del señor Dmitry Peskov. Sin embargo, detalla que el tema de Venezuela no se abordó en los contactos entre Rusia y Estados Unidos. Esto para callarle la jeta a todos aquellos que dicen que no, Rusia sacrificó a Venezuela en la reunión de Alaska. Rusia sacrificó a Maduro en la reunión de Alaska. Vladimir Putin habló de Diosdado Cabello con el señor Donald Trump. Peskov, en este sentido, dijo no, este problema no se discutió en lo absoluto y no figuraba en la agenda. Hasta que agarre el mínimo. Hasta que agarre el mínimo. Rusia sigue en una gran amistad, en un gran vínculo con Venezuela. Y en tal sentido, ya salió en Gaceta Oficial, la Gaceta del pasado 7 de octubre, que se hizo pública el día de ayer. Venezuela y Rusia cooperarán en la exploración y desarrollo de nuevos campos petroleros y gasíferos, así como la energía eléctrica, de conformidad con la ley aprobatoria del Tratado de Asociación Energética y Cooperación
entre ambas naciones. En la Asamblea Nacional se realizó este debate, se aprobó la ley, salió ya el pasado 7 de octubre en la Gaceta y fue publicada en redes el día de ayer. El documento reseña que Caracas y Moscú fortalecerán sus relaciones en el marco del respeto mutuo y la igualdad, y las partes mantendrán conversaciones por medio de respectivas cancillerías, creando mecanismos de coordinación. ¿Para qué? Para la exploración y desarrollo de nuevos campos petroleros y gasíferos. ¡Qué arrechera! Una vez más, Vladimir Putin viene a meter la mano en Venezuela. Bienvenido, Vladimir Putin. Qué rabia, qué arrechera. María Corina Machado le va a dar un infarto, le va a dar un patatús, le va a dar un yello, le va a dar un soponcio cuando se entere de esta noticia. Si no se ha enterado, por favor, usted la tiene cerca, léasela para que vaya a pedirle a Estados Unidos que sancione a Rusia, que le diga que ahorita que el señor Donald Trump está mendigándole al señor Xi Jinping una reunión, que vaya y diga ahora que Xi Jinping sacrificó a Rusia para que Putin sacrifique a Maduro, y así sucesivamente. Y así sucesivamente. El teléfono malo está jugando la oposición venezolana, los influencers. Cada vez que les llega un chisme, bueno, cuentan las cosas 10.000 veces peores, y resulta que el chisme era mentira. Son las 11:30 de la mañana, vamos a un breve corte, ya venimos con mucho más de Sin Filtro, vamos a identificar la radio, a colocar publicidad, y ya venimos con mucho más de este programa. Pagaron este artículo, seguramente hay un chavista infiltrado. Seguramente Diosdado Cabello puso sus manos en Reuters. Seguramente fue Jorge Rodríguez que logró llevar allá su psiquiatría a las salas de redacción de Reuters. Dice por acá, según un reportaje publicado por la citada agencia de noticias Reuters, titulado como el Premio de la Paz de Venezuela, construyó una alianza de alto riesgo con Trump. Un grupo de políticos de ultraderecha, entre ellos David Smolansky, se reunieron en enero de este año con una persona que finalmente integraría el equipo de trabajo del magnate gringo. En su texto, Reuters señala, y escuche bien, el 6 de enero de 2025, 4 miembros del equipo de la líder opositora María Corina Machado, es líder opositora, dice Reuters, ¿no? Creo que es una persona que requiere cierta medicación ya, pero 4 miembros y unos años de prisión. 4 miembros del equipo de la líder opositora María Corina Machado se reunieron en un sofá en una oficina del Capitolio frente a Mike Waltz, quien pronto se convertiría en un asesor de seguridad nacional de Donald Trump. Machado hizo una aparición especial mediante una videollamada desde su escondite en Venezuela. 6 de enero, recuerden que fue 3 días previo de su última aparición en las calles de Venezuela. La reunión, cuyos detalles no se han informado previamente, fue parte de una apuesta de alto riesgo de Machado para alinearse con los halcones del equipo de Trump, que argumentan que Maduro, a través de vínculos con las bandas criminales, representa una amenaza directa a la seguridad nacional de Estados Unidos, a pesar de informes de inteligencia que ponen en duda esa opinión. Es decir, a pesar de que los informes de inteligencia no señalan a Venezuela como un país que trafique, ni que procese, ni que siembre drogas, a pesar de que los propios informes de Estados Unidos señalan esto, y a pesar que la agencia Reuters asume abiertamente que estos informes indican todo lo contrario que dice el gobierno de Estados Unidos, esta gente se reunió y planteó esta ofensiva contra el país. No lo dice una rueda de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela. No lo está diciendo una miembro de un VC o un miembro de un VC. No lo está diciendo una señora del CLAP. Lo está diciendo el señor de la agencia Reuters, que no es chavista, reitero. Indica que el prófugo de la justicia y el exalcalde de Latillo, es decir, Guaidó y el exalcalde de Latillo, se reunieron. No, David Smolansky, que es el alcalde de Latillo, y Guaidó se reunieron, dicen acá, se encargó de mentirle a Waltz sobre los supuestos nexos del mandatario venezolano con la citada banda delictiva. Vale acotar que este sujeto, quien dirige la oficina de Machado en Washington, conversaciones de Reuters con más de 50 fuentes, incluidos funcionarios estadounidenses actuales y anteriores, miembros de la oposición venezolana e informantes de agencias de seguridad de Estados Unidos, brindan nuevos detalles sobre los esfuerzos de los miembros del equipo de Machado para ayudar a la administración de Trump a construir el caso para una postura agresiva contra el gobierno de Venezuela. Es decir, más de 50 fuentes le indican a Reuters que la señora María Corina Machado ha estado tratando de construir un caso opuesto a lo que dicen los informes de Estados Unidos, opuesto a lo que dicen los informes de las agencias
internacionales. Este grupo de opositores, acota la fuente de Reuters, fueron los artífices de que el jefe de Estado gringo aumentara la presión contra Venezuela. En los meses posteriores a la reunión, dice la nota de Reuters, Washington designó al Tren de Aragua como una organización terrorista que amenaza a Estados Unidos y está bajo el control de Nicolás Maduro, según dice el gobierno de Estados Unidos. Ha ofrecido una recompensa de $50 millones por su captura. En la misma nota se reconoce que solo una fracción de las drogas con destino a Estados Unidos, en específico la cocaína, pasa por Venezuela. Solamente una fracción, según la Administración de Control de Drogas, es decir, según la DEA. Y más adelante puntualiza que Trump afirmó que las 11 personas fallecidas en el primer ataque eran miembros del Tren de Aragua, pero aún no se ofrecen las pruebas. Son factos. Puede molestar, puede incomodar, pero son hechos. ¿Qué es lo que dice la agencia Reuters? Es un facto, es un hecho que María Corina Machado fue la que inventó el caso del Tren de Aragua como el centro de la producción y tráfico de drogas en Venezuela. Fue la que creó el caso, inventó el caso sin pruebas, la narrativa de que Nicolás Maduro es el líder de una organización criminal. Fue la que dio la idea de saltar por encima las cifras de la ONU y de la DEA. Y además el hecho de que no hay pruebas de que las personas que están asesinando en el mar sean miembros ni del Tren de Aragua, ni del Cartel de los Soles, ni de ninguna organización que quieran atribuir a Venezuela o al gobierno de Nicolás Maduro. Son algunas cosas. Quedan 3 minutos. Noticia importante. Vamos a hablar de cosas importantes. Lo que se sabe de la multa que deben pagar quienes orinen en las vías públicas de Caracas. Esto tiene que ir para las redes sociales. Aquellos ciudadanos que sean sorprendidos por agentes de seguridad orinando en espacios públicos serán multados con una suma de hasta 30 euros. 30 euros, una miadita de 30 euros. La orinada más cara de tu vida la puedes tener en la ciudad de Caracas. Esto es según una normativa diseñada para atender la problemática actual. La multa debe ser cancelada en el equivalente en bolívares y es una medida que soporta el artículo 25 de la Ordenanza de Convivencia Ciudadana. Yo le colocaría la ley Mion. Ya basta. Ya basta. Uno pasa por la calle y consigue, mira, una persona orinando en la calle, la otra, una persona orinando en la esquina, la otra orinando en la otra esquina. Y entonces, ¿hasta cuándo? Y muchos de estos, no todos, pero debo decirlo, tiene que ver con el sector de los motorizados. Sí hay muchos que abren la puerta del carro y ahí en plena calle, que no debe ser. Que no debe ser. Sí hay muchos. Pero el 80% de los casos que uno pasa por la calle y consigue un motorizado. Ah, señora, usted no, cuando le quitaron el pañal, usted no aprendió a administrar sus esfínteres, a controlar sus esfínteres. Usted no tiene hijas y no tiene hijos que de repente puedan ver a otra persona orinando en la calle. Que la mayoría son hombres, creo que el 98%. Todo el mundo tiene que verle las bondades allí. Entonces, oye, pana, andas en una moto, llégate a un point, pide un baño prestado. O llega a tu casa, ¿verdad? O a la casa de un familiar o a la casa de un amigo y pide el baño. Pero yo celebro esta decisión. Celebro que se haya tomado esta medida porque ya la cosa de verdad es un problema. Y no solamente es el hecho de que es el hecho principal, el hecho de que un chamo o una nena, o sea, eso creo que corresponde a actos lascivos, ¿no? Creo que es así como está manifestado en el derecho. Pero
También es el tema de que va la gente caminando por la calle y tiene que pisar los charcos a usted. Un buen emprendimiento, una buena idea, pañales para motorizados, pañales para conductores de vehículos. Pues yo entiendo una persona que pueda tener una complicación renal, algo así, un tema de cáncer de próstata, qué sé yo, qué pasa. Pero muchas veces la gente que está en esa condición prefiere orinarse encima por pena, por miedo y por todo lo que conlleva la enfermedad. Pero qué bueno que hayan tomado esta decisión. Yo creo que 30 euros es poco. Honestamente creo que 30 euros es poco. Y ojalá funcione. Y si no funciona, yo convidaría a las autoridades y al Consejo Municipal y a la alcaldía a que aumenten ese monto. Yo voy a crear una cuenta de redes sociales que les voy a pasar después para que le tomen foto a la gente allí al rostro y lo suban a esa red.